¿Te has preguntado qué significa eso de alcohol isopropílico al 70%? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero, una tabla periódica y una calculadora científica. Saludos, soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este encuentro vamos a trabajar con las relaciones cuantitativas o numéricas que se dan entre los componentes de una solución. Hablaremos de concentración y de solubilidad. Suena interesante, ¿verdad? Preparados y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. En encuentros anteriores trabajamos dos métodos sencillos que podemos utilizar en la conversión de unidades: la regla de 3 y el método del factor unitario. Además, trabajamos a profundidad el concepto de masa molecular, masa molar y el número de Avogadro. Hoy dedicaremos este encuentro a analizar e interpretar las relaciones cuantitativas que se dan entre los componentes de una solución. Recuerda que una mezcla puede ser homogénea o heterogénea según puedas distinguir el soluto o el disolvente en la misma. Por ejemplo, cuando pones aceite en agua, estamos frente a una mezcla heterogénea. El aceite es el soluto y el agua es el disolvente. Muchos medicamentos son mezclas heterogéneas, a las cuales llamamos suspensiones, y suelen traer la leyenda: agítese bien antes de usar. Cuando pones azúcar o sal en agua, presenciamos una mezcla homogénea, también llamada solución. Son mezclas homogéneas la gasolina, el aire y muchísimos materiales de nuestro entorno. También es importante recordar que según la cantidad de soluto que contengan las soluciones, estas se pueden clasificar como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. La solubilidad depende de muchos factores. Los factores más notables son la naturaleza del soluto y del disolvente. Por ejemplo, para disolver pintura de aceite no utilizamos agua, sino un disolvente que conocemos como thinner. Recuerda que las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares se disuelven en disolventes no polares. Otros factores que determinan la solubilidad son la temperatura y la presión. Por ejemplo, es más fácil endulzar un jugo si el agua está caliente, o es preferible mantener el refresco frío y tapado para así evitar que el dióxido de carbono disuelto salga de esta bebida. Otros factores que influyen sobre la solubilidad son el tamaño de las partículas del soluto y el nivel de agitación. Es por ello que es más fácil disolver la sal molida y agitándola con una cuchara. Primero trabajemos con cálculos de composición porcentual de algunos compuestos. La composición porcentual de un elemento en un compuesto nos dice el porcentaje en masa del mismo frente a la totalidad de la masa de dicha fórmula. Para ello, utilizaremos la siguiente ecuación. El porcentaje de determinado elemento será igual a la masa de ese elemento en la fórmula dividida entre la masa del compuesto, y esto multiplicado por 100. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se estima la composición porcentual de determinado elemento en una fórmula química. Para ello vamos a utilizar como ejemplo al ácido sulfúrico. Lo primero que debo hacer para estimar la composición porcentual de una determinada fórmula es establecer o calcular su masa molecular. Para calcular la masa molecular multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento por su masa atómica que le encontramos en la tabla. 2 átomos de hidrógeno por una UMA que tiene el hidrógeno en la tabla, aproximadamente 2 UMA. Un átomo de azufre por 32 UMA que tiene un átomo de azufre,
aproximadamente nos da entonces 32 unidades de masa atómica y 4 átomos de oxígeno por 16 unidades de masa atómica, que aproximadamente tiene un átomo de oxígeno, nos da 64. Sumamos todo esto y nos da la masa molecular. Ahora me preguntan, ¿qué porcentaje de hidrógeno tiene el ácido sulfúrico? Entonces utilizo la fórmula que tenemos aquí, donde el porcentaje de cada elemento será igual a la masa del elemento dividido entre la masa del compuesto y esto multiplicado por 100. Para determinar la masa del hidrógeno, entonces ya establecimos este procedimiento y nos dio 2 unidades de masa atómica. ¿Cuánto representan esas 2 unidades de masa atómica frente a las 98 unidades de masa atómica que tiene la molécula de ácido sulfúrico? Entonces digo, el porcentaje de hidrógeno en esta fórmula será igual a la masa de este elemento en la fórmula, sería 2 unidades de masa atómica, dividido entre la masa del compuesto, 98 unidades de masa atómica, y esto multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje de hidrógeno en esta fórmula será igual a 2 entre 98 por 100, me da aproximadamente un 2.0%. Si quiero determinar el porcentaje de azufre en esta fórmula, entonces digo, el porcentaje de azufre será igual a la masa de este elemento en la fórmula, que es de 32 unidades de masa atómica, entre 98 unidades de masa atómica, que es la masa del compuesto, y esto multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de azufre será igual, utilizo una calculadora, digo 32 dividido entre 98 y luego este resultado multiplicado por 100 me da 32.7%. 32.7% de azufre. Finalmente determino el porcentaje de oxígeno y digo que el porcentaje de oxígeno es igual a la masa del oxígeno en la fórmula, que es 64 unidades de masa atómica, dividido entre la masa del compuesto, que es 98 unidades de masa atómica, y todo esto multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de oxígeno será igual a 64 dividido entre 98 y luego esto multiplicado por 100. Eso me da 65.3%. Como puedes notar, si sumamos 2%, 32.7% y 65.3%, nos da el 100% de la molécula que tenemos ahí. De esta manera se calcula la composición porcentual de un elemento en determinada fórmula. Veamos ahora una forma muy habitual de expresar la concentración de una solución. Se trata de la molaridad o concentración molar. La molaridad o concentración molar, representada por la letra M mayúscula, se define como la cantidad de soluto expresada en moles por cada litro de disolución. Hagamos un ejemplo. Calcula la concentración de una solución de cloruro de sodio que fue preparada con 116.86 gramos de sal en 4.000 mililitros de solución. En nuestro problema nos han planteado determinar la concentración molar o molaridad de una solución que ha sido preparada con 116.86 gramos de cloruro de sodio
que han sido disueltos y han generado 4.000 mililitros de solución. Para determinar la concentración molar, lo que hacemos es dividir el número de moles de la sustancia que se ha disuelto entre el volumen de la solución expresado en litros. Como vemos en nuestro problema, no nos han dado los moles del soluto, pero sí nos han dado la masa. A partir de esa masa podemos nosotros establecer cuántos moles del soluto han sido disueltos. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Determinamos la masa molar del cloruro de sodio. Para ello utilizamos la tabla periódica. En la tabla periódica vemos que el sodio tiene como masa atómica 22. El sodio tiene como masa atómica 22.98 unidades de masa atómica. Y el cloro tiene como masa atómica 35.45 unidades de masa atómica. Si sumo estos dos valores, como hay un átomo de cada uno de los elementos que constituyen esta fórmula, puedo obtener la masa molecular y convertir esa masa molecular en masa molar. Para ello utilizo mi calculadora y digo 22.98 más 35.45 nos da 58.43 unidades de masa atómica y expreso este valor en gramos por mol para obtener la masa de un mol de cloruro de sodio. 58.43 gramos que tiene un mol de cloruro de sodio. Nos están dando 116.86 gramos de cloruro de sodio. Entonces debo convertir esta masa en moles. ¿Cómo lo hago? Puedo utilizar la regla de 3. Ya yo sé que un mol de cloruro de sodio son 58.43 gramos y me están dando 116.86 gramos para determinar cuántos moles son. Y eso es X. De manera que X será igual a un mol por 116.86 gramos entre 58.43 gramos, que es la masa molar. Entonces, utilizando mi calculadora, multiplico un mol por 116.86 y esto lo divido entre 58.43 y nos da que tenemos en esos 116.86 gramos 2 moles de sal o de cloruro de sodio, de NaCl. De tal manera que estamos disolviendo 2 moles de cloruro de sodio en 4.000 mililitros de solución. Recuérdense que en la fórmula de la molaridad el volumen debe estar expresado en litros. De esta manera yo tengo aquí 4.000 mililitros y esos 4.000 mililitros deben ser llevados a litros. Un litro tiene 1.000 mililitros, entonces yo puedo fácilmente por inspección saber que estos 4.000 mililitros son realmente 4 litros de solución. Ya con esta información yo puedo establecer la concentración molar de nuestra sal en la solución. Entonces digo que la concentración molar de la solución es 2 moles de sal que están disueltos en 4 litros de solución. En esta ecuación entonces podemos dividir 2 entre 4
2 dividido entre 4 y eso nos da 0.5, digamos, molar. Así se expresa entonces el resultado de la concentración que hemos calculado. 0.5 molar, lo que significa que en cada litro de solución hay 0.5 moles de cloruro de sodio. Otras formas comunes de expresar las concentraciones es en términos del porcentaje de soluto frente a la solución. De estas existen las siguientes formas. El porcentaje masa en masa expresa los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. El porcentaje masa en volumen, el cual expresa los gramos de soluto que hay en cada 100 mililitros de solución. El porcentaje volumen en volumen, que expresa los mililitros de soluto que hay en cada 100 mililitros de solución. Veamos un problema de cálculo de concentración o porcentaje masa en masa. Nos dicen que se han disuelto 60 gramos de cloruro de sodio en 90 gramos de agua. Para calcular el porcentaje masa en masa, divido la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplico todo esto por 100. Entonces, mi porcentaje masa en masa, que en algunos libros aparece como porcentaje peso en peso, será igual a los 60 gramos de cloruro de sodio que representan el soluto, 60 gramos, divididos entre la masa de la solución. Como puedo observar en mi problema, no me están dando la masa de la solución, porque el agua no representa la solución, sino que representa el disolvente. Pero la masa de la solución sería la sumatoria de la masa del soluto con la masa del disolvente. En consecuencia, tengo 60 gramos más 90 gramos y eso me da un total de 150 gramos de solución. Todo esto multiplicado por 100. Luego, el porcentaje masa en masa será igual a 60 gramos dividido entre 150 gramos y todo esto multiplicado por 100. En la calculadora esto me da 40%. De esta manera puedo interpretar este resultado diciendo que de cada 100 gramos de solución, 40 son de nuestro soluto, que en este caso es cloruro de sodio. Veamos ahora un ejemplo de cómo se calcula el porcentaje masa en volumen de determinada solución. Para ello nos están diciendo que en 250 mililitros de una solución hay contenidos 85 gramos del soluto, que en este caso es azúcar. Para calcular el porcentaje masa en volumen, dividimos entonces la masa del soluto expresada en gramos, que en este caso es el azúcar, y nos dan 85 gramos, entre el volumen de la solución, que en este caso es de 250 mililitros, y esto multiplicado por 100. El porcentaje masa en volumen será igual a 85 gramos entre 250 mililitros, y esto multiplicado por 100 nos da 34% masa en volumen. De esta manera se entiende que en esta solución, en 100 mililitros de la misma, habrán 34 gramos de azúcar. Veamos aquí un ejemplo de cómo calcular el porcentaje volumen-volumen de una solución. Para ello nos dicen
que se han disuelto 0.37 litros de alcohol etílico en 630 mililitros de jugo de frutas. Para calcular el porcentaje volumen-volumen, entonces dividimos el volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la solución y esto multiplicado por 100. El volumen de la solución debe estar expresado en mililitros. Entonces, el porcentaje volumen-volumen será igual a los mililitros de soluto que tenemos, que en este caso nos están diciendo 0.37 litros. Nos están dando la medida en litros. Llevamos entonces esos 0.37 litros, los llevamos a mililitros. Como un litro tiene 1000 mililitros, entonces basta con multiplicar esto por 1000 y nos dará 370 mililitros de nuestro soluto. Entonces, el volumen de la solución expresado en mililitros nos están diciendo que hay del disolvente, que en este caso es el jugo de fruta, unos 630 mililitros. Como la solución es la combinación del soluto y el disolvente, debemos sumar los 370 mililitros del soluto, sumarles los 630 mililitros de mi disolvente y eso me va a dar un total de mililitros. En consecuencia voy a dividir 370 mililitros entre 1000 mililitros y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces el porcentaje volumen será igual a 370 mililitros entre 1000 mililitros y esto multiplicado por 100. Eso me va a dar 37% del alcohol etílico volumen sobre volumen, lo que significa que de cada 100 mililitros de solución, 37 son de alcohol etílico. Veamos lo que hemos trabajado hoy. Repasamos algunos aspectos importantes de las mezclas. Vimos la forma de calcular la composición porcentual de un compuesto químico. Trabajamos con una forma muy práctica de interpretar la concentración. Hablamos de la molaridad o concentración molar. Además, identificamos la concentración en porcentajes, masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Ahora, junto a tu profesor o profesora de química, trabaja en los siguientes planteamientos. Calcula la composición porcentual de cada elemento en el carbonato de calcio y el hidróxido de calcio. Calcula la concentración molar de una solución que contiene 3.4 moles de hidróxido de sodio en 1.7 litros de solución. Calcula la molaridad de una solución preparada al disolver 136 gramos de bromuro de bario en 3.2 litros de disolvente. Calcule el porcentaje volumen-volumen de alcohol que posee un gel sanitizante si éste se fabricó disolviendo 350 mililitros de alcohol isopropílico en 600 mililitros de gel base. Por último, te invito a que hagas todo lo necesario para alcanzar los mejores aprendizajes. En un próximo encuentro, continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!